En este video veremos permutaciones de elementos diferentes. Suponga que ingresamos a una app de domicilios, pues estamos interesados en pedir una hamburguesa. Cuando vemos el listado de los restaurantes que nos pueden proporcionar este pedido, vemos este listado. Vamos a analizar el siguiente experimento. Queremos determinar de cuántas formas diferentes se pueden encontrar los 4 primeros restaurantes de hamburguesas en una app de domicilios, si en total hay 20 restaurantes diferentes de hamburguesas. Es importante considerar que el orden en que se encuentran los primeros 4 restaurantes es relevante. Vamos a ver algunas formas diferentes en que puede ocurrir este experimento. Podríamos tener primero al Corral, después a Vícono, después a Mr. Glotón, después a Chef Burger. Y en fin, podríamos listar muchos de los posibles resultados de este experimento. Recuerde que es importante el orden en el que se encuentran. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para contar este número de formas? Recordando el principio básico de conteo que vimos en videos anteriores, si un experimento está formado por J subexperimentos y cada subexperimento tiene un número de resultados diferentes, el total de resultados del experimento consiste en multiplicar el número de resultados diferentes de cada subexperimento. Entonces podríamos preguntarnos cuáles son los subexperimentos que conforman este experimento. Podríamos partir este experimento en 4 diferentes subexperimentos. Experimento 1, definir el restaurante que se ubicará en la primera posición. Subexperimento 2, definir el restaurante que se ubicará en la segunda posición, y así sucesivamente hasta llegar a la cuarta posición. Vamos a ver entonces el número de formas diferentes en que puede ocurrir cada subexperimento. Empecemos con el subexperimento 1. Si tenemos 20 restaurantes diferentes, el número de restaurantes que puedo colocar en esta primera posición sería cualquiera de ellos. Vamos a determinar ahora el número de formas en que podemos ubicar el restaurante de la segunda posición. Como ya ubicamos a un restaurante en la primera posición, a ese no podemos ubicarlo en la segunda posición. Y en consecuencia el número de formas que tendríamos para el experimento 2 serían 19 formas diferentes. Y por este mismo análisis, el número de formas diferentes que tendríamos para colocar en la tercera posición y en la cuarta posición serían 18 y 17 respectivamente. Así que por el principio básico de conteo, el total de formas diferentes sería 20 por 19 por 18 por 17 igual a 116.280 formas. Vamos a tratar de dar una respuesta más eficiente. Para esto, vamos a hacer lo que se encuentra en azul. Si bien la respuesta es la que se encuentra en negro, en azul, en el numerador vamos a multiplicar por 16, 15, 14, etcétera, hasta llegar a 1. Y en el denominador vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar por 16, 15, 14, etcétera, hasta llegar a 1. De tal manera que observe que no estamos haciendo nada porque estamos multiplicando por 1. Ahora, recordando el concepto de factorial, n factorial es tomar ese número y multiplicar por todos los enteros anteriores hasta llegar a 1. Es decir que en este caso, la parte superior del numerador, 20 por 19 por 18 por 17, etcétera, por 2 por 1 es 20 factorial. Y el denominador, 16 por 15 por 14 por 2 por 1 es 16 factorial. De tal forma que para dar una respuesta general, esta respuesta general sería 20 factorial y 16 factorial lo vamos a expresar como 20 menos 4 factorial para dar una respuesta general. 20 sería el total de restaurantes y 4 el tamaño de la lista que queremos escoger. Y esto nos permite generalizar de la siguiente manera. Observe que al final lo que estamos haciendo es ordenar en línea recta R elementos de un total de N elementos diferentes. Todos los restaurantes eran diferentes. Y este experimento general lo podemos partir en varios subexperimentos. Subexperimento 1, 2, 3, etc. Donde cada uno de esos experimentos, el experimento I, es definir el objeto que se encontrará en la posición I. Y lo hacemos desde la posición 1, 2, etc. hasta la n.ª posición. El número de formas que podemos ubicar la primera posición sería el total, n,
el segundo n-1, etc. Y de acuerdo a lo que acabamos de ver, un resultado general sería que el número de formas totales sería multiplicar n por n-1, por n-2, etc. Pero vimos que la respuesta más eficiente para esto sería un fraccionario, donde el numerador sería el factorial del total de elementos, en este caso n, y el denominador sería el factorial de la resta entre el total de elementos y los que queremos ordenar, en este caso R. Así como conclusión, ¿qué es una permutación? Es el número de resultados diferentes que se pueden ordenar en línea recta R elementos de un total de n elementos diferentes. Y matemáticamente se expresa como n factorial sobre n menos n factorial. Para terminar, vamos a ver un caso especial y es cuando queremos ordenar a todos los elementos de un subconjunto, es decir, en el caso que R sea igual a n. Si los queremos ordenar a todos, reemplazando en esta fórmula, obtendríamos que el resultado sería el factorial de n sobre n menos n factorial, que esto sería igual a n factorial sobre 0 factorial, dando como resultado final n factorial, ya que, si recordamos, por definición, tanto 0 factorial como 1 factorial es igual a 1.